Hola, bienvenidos a tu podcast favorito, Hablando con la Biblia. Hola, ¿qué tal? De nuevo a todos, un gusto nuevamente que nos acompañen el día de hoy. El día de hoy nuevamente estamos con otro tema y esperemos sea de bendición nuevamente. De nuevo los saluda su amigo Josué Gómez. Hola, ¿qué tal? De nuevo también aquí con ustedes, su hermano y amigo Miguel Gómez. Hola, ¿qué tal? Es un gusto que nos acompañe de nuevo en otro episodio más del podcast Hablando con la Biblia. Un gusto saludarles, Francisco Guillén a sus órdenes. Y hoy nos acompañan dos invitadazos. Ya los había visto usted en otros episodios, pero siempre que están juntos es un privilegio. Hermanos, pues bienvenidos. Muchas gracias y gracias a todos también que nos han podido ver a través de el podcast. Para mí es un gusto estar de nuevo aquí con ustedes y en la voluntad de Dios llevar este tema tan importante. Bueno, pues nuevamente un placer estar aquí y aprender más de lo que la palabra de Dios enseña, y Dios nos libre de poner nuestra personalidad o nuestro punto de vista, sino como dice o como está planteado el programa, Hablando con la Biblia. Exactamente. Pues bueno, de nuevo agradecerles. Ojalá que este tema pueda ser de bendición para muchos de ustedes. El episodio pasado hablábamos de las excusas, pero anteriormente vimos en las reuniones de la asamblea y hablamos de una de las reuniones que ojalá que nunca se dieran en una asamblea local, que es la reunión de la disciplina. Y de ahí nos surgió la necesidad ya hablamos de la disciplina, pero también hablar de la restauración. Así que el tema que vamos a llevar a cabo el día de hoy precisamente es la parte de la restauración. Y nos vamos a enfocar precisamente a la restauración de qué pasa con aquellos creyentes que han caído en pecado, que han sido, pues como lo dice la Biblia, sorprendidos. No quiere decir que hayan tenido por sorpresa, etcétera, sino hermanos que se han desviado, que han quitado los ojos del Señor Jesucristo y que desgraciadamente para el testimonio de la asamblea y para sus propias vidas han caído en las manos del pecado. Ya habíamos hablado de que la salvación no se pierde, que eso es algo muy importante que debemos de dejar claro antes de iniciar con el tema de la restauración. Sabemos que hay algunas denominaciones, algunas sectas que desgraciadamente dicen que cuando un creyente cae en pecado, que cuando un creyente o que comete alguna falta, pierde su salvación. Pero ya habíamos hablado en varios episodios y sobre todo hay uno en especial en el que nosotros damos el punto de vista de lo que dice la Biblia sobre que la salvación no se pierde, que la salvación es eterna. Pero entonces, ¿qué hacer cuando un hermano cae en pecado y cómo es que uno debe de restaurarle? Así que ojalá que usted disfrute de este episodio, que usted pueda ver a través de la luz de la palabra qué es verdaderamente la restauración y en qué consiste. Que no solamente trata de poner a un hermano en disciplina, sino que la disciplina tiene un objetivo y precisamente el objetivo va a ser la restauración. Así que hermanos, pues siéntanse en confianza y es un gusto tenerlos de nuevo acá para escuchar con la experiencia, con pues ahora sí que con el caminar que han tenido en el Señor Jesucristo. Y sobre todo también aquí Ricardo y Chucho, como le decimos a nuestro hermano Jesús en confianza, son ancianos que pues llevan a cabo su responsabilidad aquí en la iglesia local donde nosotros nos congregamos. Y es muy bueno tener a dos hombres ancianos, precisamente hablando de este tema de la restauración. Como lo decía nuestro hermano Chucho al principio, desgraciadamente a veces esto se presta a que sea por las emociones, los sentimientos, por las envidias y demás, pero verdaderamente la restauración es algo que Dios siempre quiere de un hermano, de un creyente que ha caído en pecado. Es obvio que para nada estamos hablando de que la salvación se pierde, sino que en sí la restauración bíblicamente nos invita a reparar o a cambiar o a reconocer errores que hemos cometido durante el trayecto de una vida en Cristo. Automáticamente estamos hablando de una persona que ha reconocido a Cristo como Salvador personal, es bautizada
pidió la comunión y es añadida la comunión de una iglesia local, que también ya hemos hablado de ese tema, pero en su andar hubo cierto pecado o ciertos errores, porque ahorita vamos a ver que hay muchos puntos en donde la Biblia abarca y nos va a decir que también debe de ser separado de la comunión, ya sea por enseñanza bíblica errónea, o por un pecado, o por otras cosas que también vamos a tocar. Quisiera tener como base Salmo 51, que nos habla exactamente de la experiencia del rey David, cuando aquí en Segunda de Samuel capítulo 11 nos va a tratar del punto en que David cometió adulterio con Betsabé, una mujer que su esposo era Urias Eteo. Dice que él la vio bañándose y la codició, y dice que la mandó llevar. No le interesó que él estaba casado y que ella estaba casada. Dice la palabra de Dios que tuvieron relaciones sexuales, y por lo tanto el rey David perdió la comunión con Dios. Es interesante que el rey David no estaba dentro de una asamblea local, pero por eso siempre vamos a ver que cuando un hermano comete un pecado en donde perdemos la comunión, en primer lugar es con Dios. Aunque lo tratemos a veces de ocultar, tarde o temprano, como dice la palabra de Dios, que sale a la luz. Entonces quiero dejar estos versículos de base a lo que la experiencia del rey David cuando se arrepintió de sus pecados y quiso decirlo directamente a Dios. Es importante que cuando uno comete pecado, lo que quiere el más interesado de cuando uno comete pecado, de restaurar o reparar lo malo que hemos hecho, el primer interesado es Dios. El primer interesado que una persona acepte a Cristo como Salvador es Dios. El primer interesado cuando una persona quiere ser bautizada es Dios. El primer interesado cuando una persona quiere entrar a la comunión es Dios. Y estando en la comunión y la pierde uno por algún pecado, el primer interesado que está para que sea restaurado otra vez a la comunión es Dios. Entonces, ¿por qué uno como humano, por qué bloquear el corazón y los deseos de Dios? Dice aquí Salmo 51, 5. Está hablando el rey David en donde él reconoce su pecado. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Dice el versículo 2: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ahí le está pidiendo a Dios eso. Porque yo reconozco, ahí está otra vez. Se da cuenta que pecó, pero él lo reconoce. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, otra vez, contra ti solo he pecado. Si uno peca es contra Dios en primer lugar. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero también más adelante podemos ver el versículo 10 que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dice: no me eches de delante de ti. Dice lo que dice el rey David: no me abandones, no me dejes estar acá en el pecado que he cometido, no me eches de delante de ti. Y dice: y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y quiero recalcar el versículo 12: vuélveme el gozo de tu salvación, y el espíritu noble me sustente. Con esto nos damos cuenta que el rey David reconoció su pecado y automáticamente nos damos cuenta que Dios lo perdonó. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar en este tema acerca de la restauración
cuando un creyente peca delante de Dios, automáticamente lo primero que quiere Dios es que reconozca uno su pecado, que le diga a Dios: he pecado, la he regado, he cometido este pecado, he cometido aquel pecado, pero Dios está con los brazos abiertos, con la mira, como dice aquí, de volver a regresar ese gozo que tenemos cuando recién somos convertidos en el Señor. Bueno, quizás nos hemos inclinado a este pecado del adulterio o la fornicación que amerita la expulsión del miembro de la asamblea expuesto. Y creo que esto necesitamos reconocer, de que cuando alguien peca en un pecado de los que se tiene que poner fuera de la comunión, es exactamente eso: ponerlo fuera de la comunión con el propósito de que recapacite y que repare y que otra vez vuelva, no con la idea de aniquilarlo, de expulsarlo, porque aunque un hermano esté fuera de la comunión, sigue siendo de la asamblea. Sí. Nada más que está en disciplina. Esa es la idea. O sea, no significa que no, ese hermano ya no es de nosotros. No. Este hermano sí es de la asamblea de aquí de Zamora, pero está en disciplina. O bajo disciplina, sí. Entonces, dice 1 de Corintios, y creo que ahí vamos a pasar un buen rato. Capítulo 5 y versículo 11 dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuese fornicario, o avaro, o idólatra, maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendrá yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzguéis vosotros a los que estáis dentro? Entonces, esos pecados de adulterio, de fornicación, de avaricia, de borrachera, de maldicencia, de idolatría, ameritan de que el miembro de una asamblea, al considerar que él cae exactamente en esos pecados dichos aquí en 1 Corintios 5, amerita de que este miembro de la asamblea sea disciplinado, esto es, de que sea puesto fuera de la comunión de la asamblea. Repito, no aniquilado, no expulsado, no corrido, no con la intención de que nunca más vuelva, no. Exactamente, se pone fuera para que él pueda reconocer. Eso fue lo que le pasó al fornicario de 1 Corintios 5. En 2 Corintios capítulo 2 vamos a ver su restauración. Sí. Entonces, exactamente, se pone fuera para que recapacite, para que analice, para que arregle esta situación que tiene, con el anhelo nuevamente de estar dentro. No sé si es Salmo 51, donde dice que esté yo todos los días de mi vida. Esa es la idea del creyente, de que al estar en la comunión con Dios, sea para toda la vida. Cuando alguien salvo, bautizado, anhela estar en la comunión de la asamblea, él debería de anhelar la comunión de la asamblea. ¿Por cuánto tiempo? Por toda la vida. Entonces, creo que se están calentando las cosas, pero en realidad la palabra no considera a un miembro de la asamblea como fuera por causa de un pecado, como algo que le va a impedir que él vuelva algún día. Nunca es eso. Este es un tema muy importante, porque hoy en día, como ya lo han mencionado, quizás algunos se pregunten, bueno, cuando uno es salvo, pues Dios te perdona todos los pecados, ¿verdad? Pero sabemos que al ser salvos somos hechos nuevas criaturas, dice la Biblia, y ahora nuestro propósito es vivir en santidad. Entonces, no es que estemos cuidando no perder la salvación, sino ahora estamos anhelando vivir en santidad para agradar a Dios. Pero para poder entender esto mejor, ¿por qué, por ejemplo, ya que somos perdonados y estamos en una asamblea, ustedes por qué considerarían que hay esto de la disciplina para el hermano?
Hay algo que quisiera comentar de eso que dices, Josué, a lo mejor tiene algo que ver. Dice Hebreos capítulo 12, 4, dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Dice el 5, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel al que el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos habéis sido participantes, todos sois bastardos y no hijos. Luego dice el 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Yo creo que uno de los objetivos principales de la disciplina es que verdaderamente el creyente recapacite, que se dé cuenta de lo que tú acabas de decir, de que se tiene que vivir en santidad, pero que el objetivo es verdaderamente que dé un fruto, ¿sí? Un fruto de arrepentimiento, un fruto apacible de justicia, que el creyente se dé cuenta que a lo mejor lo que él hizo no era correcto delante de Dios, y que al principio va a ser causa de tristeza, o debería de serlo, ¿verdad? Porque un creyente cuando peca, pues obviamente siente tristeza por lo que hice, como ya leyó nuestro hermano Ricardo en el Salmo 51, contra ti solo he pecado. Él se da cuenta que ha pecado contra Dios y verdaderamente está afligido, ¿sí? Está quebrantado. Vemos más adelante a David en el Salmo 51 también decir ahí mismo que el espíritu quebrantado es lo que verdaderamente se fija Dios, es lo que ve Dios. Entonces, creo que la disciplina es precisamente con el objetivo de que el hermano se dé cuenta de que lo que cometió no estaba bien delante de Dios, pero que dé un fruto apacible de justicia, es decir, que este hermano verdaderamente otra vez se vuelva, valga la redundancia de lo que estamos hablando, a restaurar, ¿sí? Que él vuelva otra vez a darse cuenta que lo que hizo a lo mejor no fue correcto, pero que de nuevo sigan las cosas del Señor. Y porque eso demuestra, como ha dicho nuestro hermano Chucho, eso demuestra a los que son hijos. Porque un creyente, sí, desgraciadamente cualquiera puede caer en pecado. O sea, no podemos decir que nosotros no, o que nunca vamos a hacer esto o aquello. Cualquier creyente puede caer en pecado, pero un creyente verdadero va a buscar siempre estar de nuevo otra vez cerca de las cosas del Señor. Entonces, eso precisamente también demuestra que es hijo. Entonces eso también sirve para, creo yo, bueno, no sé lo que digan los hermanos, pero eso también sirve como para ver si verdaderamente aquel creyente es un creyente verdadero. Sí. O sea, si pecó, debe de buscar otra vez estar en las cosas del Señor. Porque a alguien que peca y no le interesa, pues entonces, si el pecado no le duele, si el pecado no le entristece, pues sería un poquito complicado decir que verdaderamente el Espíritu mora en él. Creo yo, pues no sé los demás. Fíjate, otro propósito, creo que por ahí en Deuteronomio hay un asunto de los padres llevan a uno de sus hijos y le dicen a los ancianos de ahí de Israel que mi hijo es rebelde y contumaz. ¿Y qué manda Dios? Lo echen de la casa. Que lo saquen del pueblo y lo apedrearon hasta que murió. Esa era la ley. Entonces, uno de los puntos es, la disciplina es exactamente, estando fuera, recapacite, pero vuelva. Y la otra parte de la disciplina de ese joven es que los que están dentro aprendan de la santidad. O sea, imagínense, nosotros somos el pueblo y vimos qué le pasó a aquel hijo contumaz y rebelde. ¿Quién de nosotros va a querer ser contumaz y rebelde? Yo creo que también eso tiene que ver cuando algún creyente que lamentablemente pecó en alguno de los pecados que amerita ser expulsado de la comunión. Bueno, los demás hermanos van a decir, ¿sabes qué? Hay que cuidarnos de no caer en eso. Y también para no contaminárselos de adentro, porque como tú dices, poniendo el ejemplo ese, ¿no? Imagínate ese que fue contumaz y rebelde. Voy a dar un ejemplo así muy práctico, ¿no? Vamos a suponer que uno de estos hijos llega y hay hermanos más pequeños. Y llega con drogas y con alcohol, etcétera. Si los padres lo siguen permitiendo, pues los más pequeños, ¿qué van a decir? Pues esto es normal, ¿verdad? No pasa absolutamente nada si yo me drogo, si yo tomo, si yo fumo. Se puede subsistir con esto.
Y creo que también eso es parte de la disciplina, que los demás creyentes también sepan que lo que hizo no es correcto. Porque vamos a suponer, no, y es lo que está diciéndoles Pablo en 1 Corintios, sí. Exactamente. O sea, lo que me duele no es tanto que el hermano haya pecado, sí le dolía eso. Lo que más le dolía a Pablo es que ustedes no lo hayan tratado, sí. O sea, que lo toleraron. Que lo hayan tolerado, y creo que a Pablo le dolía porque precisamente se estaba dando cuenta que los demás también ya estaban contaminando de otras cosas. Y eso también es algo que la disciplina debe de producir como efecto. Que los que estamos también dentro de podamos ver y decir, esto no es correcto. Porque si no se disciplina, por ejemplo, ahí en Corinto, dicen, pues este hermano está, dice la escritura ahí, que ni aún se veía en los que estaban afuera. Pues si este hermano puede hacer esto, yo también lo puedo hacer. Y eso es lo que se presta. Desgraciadamente eso es como funciona pues la carne, ¿verdad? Pues si este hermano llega de tal manera o hace esto, pues yo por qué no lo haría. Y eso también es importante. Déjalo, cito, textualmente dice 5:2 de la 1 Corintios. Y vosotros estáis amanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre del Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, o sea, para que recapaciten su pecado, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y también aquí menciona que limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Y dice en el versículo 6, no es bueno vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, a veces ponemos el ejemplo de unas manzanas, y si le ponemos una podrida, esa podrida empieza a podrir todo. No quiere decir que las sanas van a alivianar o ayudar a la podrida, sino la podrida pudre a las demás. Pero viéndolo por el lado de Dios, Dios es glorificado también al que esta persona salga de la comunión. Y aquí tengo algunos puntos porque perdió la comunión con Dios. Aquí dice también que perdió la paz con Dios, perdió el poder de Dios, perdió el gozo de Dios y perdió la protección de Dios. Eso es algo que quiero darlo como ejemplo. Uno en el trabajo, si yo pido el día de mañana como permiso, a mí me dan de baja en el seguro. Y yo mi día lo vivo, y si tengo algún accidente, es mi cuenta porque yo pedí el día. Y cuando regreso al otro día me dan de alta, pero ese día me lo dan de baja. Exactamente con este hombre que peca, hagamos de cuenta que Dios lo da de baja de la protección de él, pero lo da de baja para que sepa él y que sienta que estando sin la protección de Dios está más difícil vivir la vida, y regrese a la protección de Dios. La asamblea es una protección de Dios. La asamblea es un lugar donde estamos en el cuidado de Dios. Y por eso también una asamblea local cuida de los demás, que no se contaminen de esta persona. Pero ya que estamos en 1 de Corintios capítulo 5, quiero hacerles una pregunta. Este hermano que fue expulsado de Corinto, ¿cómo se llama? No dice. Omite su nombre en la escritura. ¿Por qué omitirá la Biblia, que fue inspirada por Dios? ¿Por qué omitirá el nombre de esta persona que fue un fornicario? Que ahí le puedes poner el mío. Creo yo, pues, ¿verdad? Para no burlarnos de él. Mira, el Espíritu Santo es tan cuidadoso que si nosotros, y voy a poner un nombre, Heraclio, si dijera aquí la Biblia, saquen a Heraclio, en la voluntad del Señor, si estuviéramos en el cielo, y ¿qué tal? ¿Tú eres Heraclio? ¿Qué pensaríamos de él? El de Corinto. Este fue el que adulteró. O sea, lo están marcando. Y el Espíritu Santo es tan cuidadoso que no pone su nombre. Pero fíjense cómo dice. En el versículo 1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros
fornicación, y tal fornicación, ahí está la tal. Fíjese el versículo 3, al último. Ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Dice en el versículo 5, el tal sea entregado, ¿verdad? Dice en el versículo 11 al final, o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Pero es tan cuidadoso que no pone el nombre para que no se nos quede grabado aquí y de decir, imagínate por toda la eternidad, Heraclio, el que fornicó en Corinto. Ahora otra cosa. Qué bueno que este podcast se llama Hablando con la Biblia. Díganme ustedes cuándo el apóstol Pablo les mandó cartas a las demás asambleas diciendo que este hombre había pecado en Corinto. Díganme. No, y ni como ejemplo, por decirlo así. ¿Por qué? Porque es una iglesia local. Sí. Y una iglesia local se rige por sí misma. Y no tiene por qué andar vociferando que Heraclio pecó en Corinto. Uy, pecó en Corinto Heraclio. Y todos se están burlando de él. Ni tampoco el apóstol Pablo le dijo ni a los Gálatas ni a los Efesios, ya no vayan a visitar a los Corintos, porque ahí está un fornicario. ¿Cómo el Espíritu Santo se cuida de todo eso? No pone el nombre para que no nos burlemos de él, pero sí te pone lo que sí debemos de hacer, excluirlo de la comunión. Eso sí es bíblico. Pero cuando se excluye una persona de la comunión, con el vivo deseo de que esta persona reconozca su pecado y regrese a la comunión. Eso es lo que leímos en Salmo 51. Lávame más y más, porque quiero regresar al gozo de mi salvación. Cuando uno peca y es excluido, uno es salvo, pero ya no se goza uno de la salvación. Hasta que es restaurado, otra vez se goza uno de la salvación. Entonces, este 1 Corintios capítulo 5 tiene que ver mucho como un ejemplo de lo que se debe de hacer cuando una persona peca y está en la comunión de la asamblea. Dice ahí el versículo 5, donde estamos leyendo en 1 Corintios 5, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Hay muchos que luego dicen que aquí está, que la salvación se pierde. Ajá. Este pecó y fue entregado a Satanás. ¿Cómo va a decir que un creyente? Pero ahí lo deja claro, para destrucción de la carne. Uh-huh. Es decir, que si este hermano decide seguir con la carne, vamos a decirlo así, en una vida carnal, como tú dices, hay que ponerlo fuera, ¿sí? Y que la carne sea entregada a Satanás, es decir, si él va a querer seguir en el pecado, que esté puesto fuera. Pero luego dice claramente ahí mismo, a fin de que el espíritu sea salvo. Sí, o sea, la carne es puesta fuera, pero el espíritu sigue siendo salvo, porque el espíritu ya no depende de lo que haga él, de lo bueno o de lo malo. El espíritu salvo va a seguir dependiendo de la obra de Cristo. Y si este hermano verdaderamente un día aceptó a Cristo como Salvador, independientemente de cualquier pecado, él seguirá siendo salvo. Sí. Pero si quiere seguir cometiendo pecado, tiene que ser puesto fuera, entregado a Satanás. Y como tú has dicho, esto nos habla, cuando uno está en la protección de una asamblea, está bajo precisamente la protección de Dios. Entonces, cuando es puesto fuera, ya no está en la protección de Dios. Sabemos que Satanás es el príncipe de este mundo, entonces echarlo al mundo es entregárselo a Satanás. Sí. Pero para eso, pues, o sea, para que el hermano verdaderamente se dé cuenta de lo que ha cometido, verdaderamente se dé cuenta de lo que ha hecho. Ahora también hay otra cosa que siempre cuando hablamos de sacar fuera a un hermano, como que nos enfocamos mucho en el adulterio, ¿no? O en la fornicación. Uh-huh. Pero en el versículo 11 dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, o sea, estoy seguro que los 5 somos trabajadores. Uh-huh. Y tú te juntas con los maestros, José se junta con los compañeros, Miguel, tú te juntas con los de Cárdenas, pero tú no sabes su vida de ellos. Pero es la relación del trabajo, ¿no? Uh-huh. Pero dice aquí que ninguno que llamándose hermano, uh-huh. O sea, exclusivo de la asamblea. Imagínate que
que un compañero mío me dijera, no, pues ayer me metí con una persona que no es mi esposa. Allá no me voy a juntar. En primer lugar, él no sabe de lo que dice el texto aquí, ¿verdad? Pero dice más bien escribir que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Y aquí están los puntos. Fuera fornicario. ¿Fornicario qué es? Estar con una persona antes de matrimonio. Ajá, ya sea el hombre o la mujer. Pero fíjese también, aquí está marcado el avaro, el idólatra. Una vez habíamos escuchado de que a una persona de una asamblea se le murió su esposa y esta persona mandó a su casa a hacer el novenario. Es idolatría, porque verdaderamente no está puesto firme su fe de que Cristo ya lo salvó. Entonces aquí está la lista: fornicario, avaro, idólatra, maldiciente. Que hable mal de los hermanos. Borracho. Ahora, siempre se ha dicho que borracho que es de una cerveza para arriba o 2. O de 3 ya cuenta para arriba. Porque una no es ninguna. Ya cuando ande mareado. Bueno, si la fornicación, ¿a las cuántas veces te haces fornicario? Primera. Entonces, nada más para borracho o ladrón. Dice, con el tal, fíjese, otra vez no pone nombre, con el tal, ni aún comáis. Eso es no tener la comunión con él, ¿ah? Pero ahora otra cosa. Tampoco no le podemos decir a un hermano que está puesto fuera de la comunión, ¿sabes qué? Tú pecaste de esta manera, por lo tanto estás en disciplina y no vuelvas a pisar el local en lo que resta de tu vida. Entonces, ¿dónde va a estar la restauración? No. Así es, por eso preguntaba ahorita, porque como ya tenemos a Dios como padre, por ejemplo, uno como padre cuando disciplina a sus hijos, no los disciplina para nunca más volverlos a ver o para nunca más estar con ellos, sino los disciplina por su bien, pero para que vuelvas a estar bien con él. Entonces, la disciplina no habla de sacar a alguien y no vuelvas nunca, sino habla de darle a entender que lo que hizo estuvo mal, pero para que vuelva a estar bien delante. Y precisamente para que mejore la relación. Así es. Porque, por ejemplo, yo todavía no tengo hijos, pero cuando mi papá me regañaba, muy seguido antes, siempre me decía, no, es que hace esto, aquello. Y ya que yo recapacité, decía, pues la verdad tiene razón. Y cuando corregía, pues ya me llevaba mucho mejor con mi papá, porque yo entendía lo que verdaderamente estaba haciendo mal y la relación se fortalecía. Igual con un creyente. Como ya ha dicho Ricardo, lo que está fallando es la relación porque está en pecado, no la tiene. Entonces, cuando es puesto en disciplina, hay que restaurar al hermano para que su relación con Dios vuelva a ser mejor. Pero si uno, como dice Ricas, ya no lo dejas pisar nunca un local, ya no lo dejas entrar, ¿Cuándo se ¿cómo va a volver a mejorar la relación? ¿Sí? O sea, ¿cómo va a volver a mejorar la relación? Si el hermano ya entendió, si el hermano, como vamos a ver, me imagino más adelante, pero nada más para dar como una introducción. Vemos que a David, lo primero que hizo fue reconocer su pecado. Si el hermano ya reconoció su pecado, si ya se arrepintió de su pecado, y si tiene deseo otra vez de tener esa comunión con Dios, ¿por qué dejarlo, por qué seguirlo dejando fuera? Sí, entonces, eso no sería lo correcto, lo bíblico. Porque desgraciadamente, como ya lo he mencionado, muchos se quedan en la disciplina, en la parte de solo ponerlo fuera. Pero en cuanto se pone fuera, se debe de buscar otra vez ponerlo dentro. Sí, eso es algo muy importante. Creo que tú has dicho algo muy bueno con ejemplo a tu papá. Tu papá te disciplinó y ahora tu papá, de cierta forma, no hay esa comunión contigo. O sea, no puedes hablarle con esa confianza que sueles hablarle. Exactamente, esa es la parte de la disciplina, de que tú veas qué tanto te hace falta esa relación con tu padre. Y el anhelo de estar, o sea, el hecho de estar fuera de la comunión es para que tú anheles estar otra vez dentro. Ahora, no quiero considerar esto como una regla, pero el rey David se tardó 1 año en reconocer su pecado. Y ya imagino que todo ese año
se le ha de haber complicado la vida espiritual porque no tenía esa comunión con Dios. Por eso dice, devuélveme La el gozo de mi salvación. sí, el gozo. En 1 Corintios, con relación a 2 Corintios, capítulo 2, también pasó un año casi Y uno pensaría, bueno, tomamos eso como una regla, el adúltero se va un año derechito afuera. Creo que no es el asunto. No. Creo que cada asunto, los ancianos de las asambleas lo deben de tomar por separado. Ahora, la carta a los Corintios es dirigida ¿a quién? ¿A nada más a los puros ancianos de la asamblea? No, a todos. Este asunto de la fornicación aquí en 1 Corintios, y obviamente compete también no solamente la expulsión, sino la restauración, el tema que nos estamos ocupando hoy, tiene que ver con la asamblea de Corinto nada más. Sí. En ninguna otra asamblea, imagínense el apóstol Pablo a los tesalonicenses, con relación a aquel que pecó ahí en 2 de Corinto, no toca tema para nada. Ahora, considerando también el Salmo 27, versículo 4, que esté yo todos los días de mi vida para contemplar la hermosura y inquirir en su santo templo. El lugar donde el creyente se va a sentir más cómodo, más que en su propia casa, es la asamblea. El hecho de que alguien fue disciplinado y alguien está fuera de la asamblea y está diciendo, pues me va mejor acá afuera que cuando estaba en la asamblea, es una mentira. Sí. A nadie de los creyentes le puede ir mejor fuera de la asamblea que dentro de la asamblea. Ahora, entonces aquí, ¿quién es el que ejecuta esto de expulsarlo? ¿O quién es el que ejecuta esto de recibirlo? ¿Quién? La asamblea. La asamblea. Cuando digamos, hoy en día tenemos una cámara de diputados o de senadores que nos representan a los mexicanos. Entonces, el presidente no va a hablar con todos los mexicanos, habla con los senadores o con los, ¿cómo dijeron otros? Diputados. Con los diputados, porque ellos son la voz del pueblo. Entonces, en cierta forma, los ancianos de la asamblea deberían de tomar estos asuntos de la asamblea. Cuando recibimos a alguien a la comunión, ¿quién lo recibe? ¿Los ancianos? No, la asamblea, los ancianos. El anciano de la asamblea va a decir que fulano de tal, de ahora en adelante va a ser X, ¿no? Igual cuando alguien es puesto fuera, también los ancianos son como el portavoz de la asamblea nada más. Dice que cuando los ancianos ejecutan algo y la mayor parte de la asamblea está de acuerdo, significa que los ancianos no están colaborando adecuadamente. Pero cuando los ancianos ejecutan una orden en la que la mayoría de los creyentes de la asamblea están de acuerdo, significa que eso va encaminado. Entonces, aquí volviendo al caso de la restauración, no existe una parte en la Biblia en donde uno pueda darse cuenta, salió de la comunión y creo que le fue mejor fuera de la comunión que dentro de la comunión. Yo estaba pensando en eso, exactamente, de cómo en la restauración podemos ver la gracia de Dios también ahí. Obviamente, y podemos ver, y deberíamos, yo creo que de ver el carácter de Cristo también ahí, y basarnos en eso para la restauración, porque como ustedes dicen, y como hacía José la pregunta, o sea, no hay casos donde digan, pues, o sea, ya hizo tal pecado que ahora sí se pasó y ya no hay restauración. Y podemos pensar, por ejemplo, cuando le preguntaron al Señor Jesucristo, que Él le hicieron la pregunta de cuántas veces debería de perdonar al prójimo. Y Él pudo decir hasta 70 veces 7. O sea, dando a entender que pues las veces que se requiera. Y ahí vemos otra vez la gracia de Dios, porque y qué bueno que no estamos en la ley, porque también podemos recordar aquel momento cuando le trajeron al Señor Jesucristo a esta mujer adúltera, que la encontraron en el pleno acto mismo. Y le dijeron, aquí está, la ley manda que la apedreemos. Y otra vez vemos el corazón del Señor Jesucristo, o sea, el que se limpia del pecado, que tiene la primera piedra. Y obviamente nosotros en la asamblea, yo sé que hay pecados como los acabamos de leer en 1 Corintios, donde sí requieren que tal persona sea puesta fuera de comunión, en disciplina, ¿verdad? Pero no creo que todos los hermanos
seamos totalmente con una mente perfecta, limpia, un corazón puro. Obviamente, a lo mejor, yo sé, puede que por aquí nos pase el pecado, ¿verdad? Pero no lo cometemos. Entonces, igual delante de Dios, pues el que lo piensa también es ya pecado. Entonces, quiero regresar a esto, como en la restauración podemos ver la gracia de Dios. Vemos a un Dios dadivoso, a un Dios que quiere una y otra vez, las veces que sean necesarias, ayudarnos. Y obviamente estaba pensando en ese versículo, dice 1 de Juan, capítulo 2 y versículo 19. Obviamente el contexto era de los que negaban al Señor Jesucristo. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Obviamente el contexto es de los que negaban al Señor Jesucristo como Dios. Uh-huh. Pero hay también casos donde salieron de nosotros y a la persona pues no le pasó por aquí el querer regresar. Entonces obviamente da a entender, pues aunque se escuche mal, pero no eran de nosotros, ¿verdad? Porque al que se le está disciplinando y se le está tratando de restaurar, me imagino que él también debería ser el interesado en ser restaurado. Uh-huh. Entonces podemos ver que la restauración también, vemos, a través de la restauración vemos y seguimos viendo la gracia de Dios. De lo que decías del carácter del Señor, a mí siempre me ha quedado muy claro con Pedro. Pedro lo niega. Pedro negó al Señor, y no una vez, sino 3 veces. Y cuando el Señor Jesucristo nuevo lo encuentra, no le dice, no, tú me negaste, y 3 veces, Pedro, y dijiste que ibas a dar tu vida completamente por mí. Le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes. Y no solamente lo perdona, sino que le da otra vez esa responsabilidad y el privilegio, ¿sí? Apacienta mi grey, ¿sí? Cuida mi pueblo, etcétera. Y vemos después lo que hace Pedro. Entonces, muchas veces esto a mí me deja pensando de lo que estamos diciendo. Uh-huh. ¿Cuántos hermanos que se han puesto en disciplina, que no se ha buscado su restauración? ¿Qué tanto hemos perdido por haberlos dejado afuera? Imagínense si el Señor hubiera tenido la actitud que muchos tienen con Pedro. Decir, tú me negaste, Pedro, tú nunca más. Bueno, hey. Pero la primera ni ahora ni nunca. Pero la primera predicación que hizo Pedro dice que se salvaron 3,000. O sea, imagínate la bendición que fue Pedro en ese momento. Pero negó al Señor. Sí, pero el Señor le dijo, Pedro, ¿me amas? Tú lo sabes, Señor. Pedro estaba arrepentido y lo mostró. Y después de ahí vemos un Pedro que tomó la batuta, que se comprometió, que tuvo esa mejor relación con Dios. Sí. Lo vemos echándole muchas ganas en la primera parte de Hechos, en un concilio, hablando frente a los judíos, predicando el evangelio, etcétera, etcétera. Lo vemos yendo a la casa de Cornelio con los gentiles, etcétera, utilizado por Dios. Entonces, por eso es tan importante que si un hermano verdaderamente ha reconocido su pecado, que se busque restaurarle, porque otra vez puede ser útil para el Señor. Es a eso a donde quería llegar. O sea, nosotros dependemos 100% del Señor Jesucristo. Y obviamente podemos ver en la palabra de Dios cómo Él hacía lo que sentía el Padre también. Y nosotros deberíamos hacer justamente lo que siente el Hijo. Sí. Entonces deberíamos también tener ese carácter que Él tiene. Y obviamente aquí el que ejecuta pues también esto es parte, obviamente, de la asamblea, pero lo llevan los ancianos. Entonces, precisamente iba esto de que no debería de haber alguien que juzgue con su corazón. O sea, de decir, ¿sabes qué? A pues hay que darle un poquito más. Siempre pensar con el corazón de Cristo. Fíjate con eso. Otro punto acerca de 1 Corintios 5. Ya vimos que no tiene nombre, nada más que le pusimos Osoreatlio. Uh-huh. Ahora quiero haceros otra pregunta. ¿Este hermano que pecó en 1 Corintios 5 era siervo del Señor? ¿Era anciano? ¿Era diácono? ¿O era hermano? Nada más. O sea, como a veces decimos, nada más un hermano simple, sencillo. ¿Qué era? Creyente. Era un hermano, ¿no? Era un hermano. ¿Un hermano? Imaginémonos que dijeran, este hermano, como era siervo del Señor,
a ese le vamos a dar unos 5 años. ¿Qué digo 5? 10. Es de una vez para... Sí, para ejecutarlo. Sí. Pero no tiene tampoco posición este hermano. Dice que nada más es un hermano. Para que tampoco nos vayamos, como decía yo, a ver, entonces vamos a calibrar la cosa. Para el siervo, tantos años. Para un anciano, tantos años. Para el diácono, tantos años. Y para el hermano, tantos años. General. Es un hermano que pecó delante de Dios. Es excluido de la protección de Dios, de la asamblea, con el vivo deseo de que regrese, de que se arrepienta de su pecado y regrese a la comunión y a la protección de Dios. Por eso también el Espíritu de Dios se cuida de no ponerle un puesto, porque si no nos agarraríamos de ahí. A ese sí es siervo, a ese vamos a quemarlo, ¿verdad? A mandar cartas a discreción que pecó. Y no se trata de eso. Ahora fíjate una cosa que a lo mejor regresamos a Corinto, pero quiero mencionarlo ahorita que dijo Miguel. Para que no le echemos tanto leña a la persona que peca. Dice Mateo 5 y versículo 27. ¿Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Y dice el versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pregunta: cuando el rey David, poniendo este ejemplo, vio a Betsabé que se estaba bañando, ¿dónde lo había pensado? Su mente, ¿Y los pensamientos de la mente de dónde vienen? su corazón. Del corazón. Ahora dice la Biblia que si uno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, si nos vamos a lo que dice la Biblia, ¿quiénes son los adúlteros? Todos. Todos. Entonces, ¿para qué hacerla de emoción? Nada más que, ahora vámonos. Esto lo dice que lo hacemos en el corazón. Pero ¿cuánto falta del corazón al hecho? Sí, o sea, cuando, por ejemplo, si yo digo, yo quiero matar a esta persona, ¿cuánto falta para matarlo si ya lo pensé en mi corazón? Nada más poco. falta jalarle el gatillo, ¿sí o no? Entonces también esto es para que nosotros, los que estamos en la comunión, también se apacigüe la cosa de no echarle pues leña al que esté afuera y acabarlo por completo porque cometió un pecado. Porque realmente, si nos vamos a lo que dice la Biblia, como dice, y lo digo por lo que dijo Miguel, que a veces pensamos que el creyente tiene una mente santa. Somos santos en la posición con Cristo, con Dios, pero realmente nuestra pecaminosidad aún sigue con nosotros. Entonces, debemos de cuidarnos. De lo que dices, bueno, Chucho, no sé si quieras mencionar algo. ¿Perdón? Sí. Estaba leyendo. Sí. Te decía que si querías mencionar algo, pero de lo que dices, vemos en Gálatas 6, Pablo escribiendo a los Gálatas dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y eso es lo que estás diciendo, o sea, ya un hermano pecó, pero también uno se debe de considerar a uno mismo, porque como tú dices, le echamos un montón de leña, pero ese que está ahí también pudo haber sido yo, y puedo ser yo. Sí. O sea, en algún momento yo también puedo caer en la tentación, como dice aquí, no sea que tú también seas tentado. A veces a lo mejor escuché una vez un buen comentario de esto que decía, a veces se juzga a un hermano, pero tú no sabes si en la posición en la que él fue tentado, tú hubieras hecho aún más de lo que él hizo. Sí, también. Y eso también debería de estar en nuestra mente. El tiempo que transcurrió de primera de Corintios, segunda de Corintios, como ya David dijo, fue un año aproximadamente, y el apóstol Pablo ya está alarmado de que sea tanto tiempo. Uh-huh. Porque dice,
posiblemente en ese tiempo, en ese año, el hermano se puede desanimar. Sí. Entonces dice, para que Satanás, capítulo 2 y versículo 11 de 2 de Corintios, para que Satanás no gane ventaja, deberíamos, como dice, con el espíritu de mansedumbre, recibir al hermano. Y fíjate lo que dice aquí, dice, vosotros que sois espirituales. O sea, el restaurar a un hermano demuestra nuestra espiritualidad. Yo sé que este hermano cayó en pecado, yo lo sé, ya fue puesto en disciplina, pero ahora yo que soy espiritual, si me digo ser espiritual y si me pongo como espiritual, yo debería de buscar verdaderamente de restaurar a este hermano. A ver, hermano, mire, vamos a echarle ánimo, vamos a echarle ganas, ¿cómo te puedo ayudar? Ir de pronto a, hermano, recuerde que usted está mejor delante de las cosas del Señor, recapacite esto, aquello. O sea, verdaderamente un creyente espiritual es esto, con un hermano que fue puesto en disciplina, no echarle más tierra, no prenderle más, no criticarlo más, no juzgarlo más, sino restaurarle, porque eso demuestra la espiritualidad. Y caso contrario, un hermano que no es espiritual, este pecó, no lo dejen entrar, no hagas esto, no hagas aquello, no, yo no te voy ni a esto ni a aquello. Eso no es ser espiritual. Fíjate que, digamos, si yo juzgo al adúltero y yo digo, ¿sabes qué? Se va 5 años, así derechitos, primeramente, estoy mal porque la Biblia no la da tiempo. Creo yo que la restauración, bueno, no creo yo, la Biblia enseña que la restauración empieza en cuanto hay arrepentimiento en la parte que pecó. Sí. Si el hermano pecó y después de haber pecado se arrepiente, aún así tiene que ser puesto en disciplina y esperamos luego que él diga, hermanos, deseo otra vez volver a la comunidad de la asamblea. Fíjate que esto cuando jugamos, si yo dijera, en el ejemplo que estaba diciendo, este hermano se va 5 años, pecó así de tal forma, se va 5 años. Uno debería de considerarse a sí mismo. Claro. ¿Qué tal si después yo peco? ¿Cuántos años me van a dar fuera de la comunión? Sí. ¿Cuánto dice? Le di 5 a aquel hermano. Unos 10. ¿Sí ven? Entonces, ese es el grave error. ¿Sí, no? ¿Qué? Sí, y es... Entonces, la otra cosa que quiero ver aquí en 2 Corintios es que este asunto llegó a oídos del apóstol Pablo porque él fue el que fundó a Corinto ahí en su tiempo. Pero el apóstol Pablo, en el versículo 10, capítulo 2 de 2 Corintios, él explica las cosas y dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Imagínense que dijera, como yo ya lo perdoné, ustedes también perdónenlo ya. El apóstol Pablo ya no estaba ahí con los corintios. Ya no me Él da su recomendación. Les da su lugar, pues. Exactamente. Entonces, qué pena cuando una asamblea, ya después de muchos años, todavía esté sujeto al siervo del Señor, que ya no está ahí, que ya está por otro lado, 20 años al otro lado, y todavía él determina lo que se debe de hacer o lo que no se debe de hacer. Eso es un error también. Entonces el apóstol Pablo dice, si ustedes lo perdonan, yo lo perdono. Así de sencillo. Por eso dice aquí en el versículo 6 del capítulo 2 de 2 Corintios. Otra vez volvemos. ¿Le basta a tal persona, otra vez omitiendo su nombre, esta reprensión hecha por muchos? Porque ya cualquier hermano le decía, tú estás fuera, tú estás fuera, tú estás fuera. ¿Ah? Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. Uh-huh. O sea, en pocas palabras, ¿quién es el que en ese preciso momento necesita más apoyo de la asamblea? Sí, pues, El que está afuera. Y todavía reprenderle de que no se pare ni en la asamblea. Dice, a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido en demasiada tristeza. ¿Puede pasar esto? Sí. Como hemos comentado. Posiblemente él se enfade y diga, pues mejor ya no vengo. Sí. ¿Y quién gana ahí? Sacó ventaja al diablo. Exactamente. Yo estaba pensando como obviamente, al que va a ser restaurado, también deberíamos, del otro lado,
tener una mentalidad como la que decían ahorita, de que somos vulnerables, pues. O sea, porque ya ve que dice el apóstol Pablo que el que se crea fuerte, mire que no caiga. Y obviamente el apóstol Pablo siempre les recordaba así a los creyentes lo que eran antes. Por ejemplo, dice aquí en Efesios capítulo 2, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Eso es lo que eran antes, dice en el 11. Por tanto, acordaos, en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos. Y dice en Gálatas capítulo 4 y el versículo 8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Obviamente dando a entender que todos hemos sido rescatados, ¿no? O sea, todos tenemos esa mentalidad que puede caer. Y siento que el problema es cuando ya uno ya se cree fuerte y trata de juzgar al hermano como que él ha sido de lo más débil y merece ser castigado. Obviamente, como la palabra de Dios enseña, merece ser disciplinado y que entienda su pecado y que vea que eso no estuvo bien, pero que hay forma de regresar. Pero el problema está cuando ya uno se olvida de lo que era antes y le empieza a tener en su corazón orgullo, empieza a tener en su corazón que él nunca va a caer o nunca ha caído. Sí. Entonces, la otra cosa también que deberíamos de entender es que la palabra de Dios nos enseña que ya fuimos rescatados, pero estamos esperando cuando seamos redimidos ya bien que lleguemos a esa perfección, a esa semejanza de Cristo. Uh-huh. Obviamente estamos en ese proceso. Y obviamente hablando de ese proceso, somos imperfectos. Obviamente podemos caer también como cayó el hermano. Y es lo que usted decía, ¿cuánto está de lo que pensamos hacerlo? Pues realmente no es nada. A un paso. Creo yo que en Gálatas 6 podemos ver mucha de la actitud para restaurar. O sea, ya hablamos del que pecó, que es puesto en disciplina, pero ¿cuál debe ser nuestra actitud? Y ya habíamos hablado un poquito de que debemos de tomarlo siendo espirituales, tener mansedumbre, considerando a uno mismo que uno también puede caer, pero y dice también el versículo 2, sobrellevar los unos las cargas de los otros, y eso también es importante. O sea, el hermano cayó, pero el hermano que cayó también era parte de la asamblea. Sí. Entonces también hay que sobrellevar las cargas. Y yo a veces, por ejemplo, me pongo a pensar y digo, bueno, a veces se juzga a un hermano, etcétera, pero también cuánta responsabilidad tuvo uno, porque uno también era parte de la asamblea. Obviamente tú no lo incitaste a pecar, ¿verdad? Eso lo decidió el hermano. Pero cuando le diste una palabra de ánimo, a lo mejor tú viste que este hermano ya estaba siendo tentado, a lo mejor lo viste que se estaba desviando y tal vez nunca te detuviste a hablar con él. Mira, hermano, ¿sabes qué? Estás cometiendo esto, trata de cuidarte, okay. Sobrellevar las cargas, pero lo que dice Miguel también está ahí en el versículo 3, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña, y este es el gran problema muchas veces. Ya cayó el hermano y yo me creo mejor que el hermano porque yo no he sido puesto fuera o porque yo no he sido disciplinado. Y esa no es una actitud para restaurar. Ah, es que como tú ya caíste, tú ya eres peor que yo, tú eres menos que yo. Y ahora yo soy mejor que tú, soy más que tú y yo voy a decidir qué va a pasar contigo. Y esa no es la actitud que dice aquí, porque el que se cree ser algo no siendo nada. Y esa es la verdad. Eso es lo que vemos en Efesios 2. Sí, uno nunca debería de ponerse por encima de los otros, sino al contrario, dice como superiores a uno mismo. Y si un hermano ya fue puesto fuera, uno no debería tener la actitud de ponerse por encima de él. Ah, yo soy más que tú porque yo no hice lo que tú has hecho. Porque uno también lo puede hacer. Tienes toda la capacidad de hacerlo. Exactamente, y hasta peor a veces, hasta peor. Muchas veces uno debería de ponerse eso en la cabeza siempre de, este hermano cayó en esa tentación. ¿Qué hubiera pasado si yo estuviera ahí? Probablemente yo lo hubiera cometido mucho peor de lo que él cometió. Fíjate que es esta palabra de reprensión, otra vez sigo en 2 Corintios. La reprensión tiene que ver con que le hagas ver su mal, pero también le expreses el deseo de verle volver. Ahora, yo creo que es esto lo que no vemos aquí. Imaginemos, y yo lo digo porque
de nuestras asambleas, algunas asambleas tienen este grave problema de esperar a ver qué dice el siervo del Señor en cuanto a la reparación o a la restauración de un hermano. Imaginemos que el apóstol Pablo ya no estaba en Corinto. Él escribe y imagínense que dijera, miren, aguántenme un año y yo voy a pasar ahí por Corinto para ver el asunto de este hermano. En un año el hermano ya se fue desconsolado. Ese asunto le compete a los ancianos, por eso la autonomía de las asambleas. Muchos han dicho que el siervo del Señor, ya después de 2-3 años de estar trabajando ahí, ya estorba. Dejen que las asambleas, si cometen los errores, bueno, se aprende más de los errores que de los aciertos. Y esa es una parte de la formación, de la madurez de los ancianos y de la asamblea misma. El cometer errores, bueno, hay que repararlos y hay que reconocer que la regamos y echarle para adelante otra vez. Fíjate que es importante ahorita ya que lo que has tocado, cuando un hermano peca, le compete a la misma asamblea remediar el asunto, ¿verdad? Sí. Aquí está, y el Señor Jesucristo lo enseñó en Mateo 18:15. Es como cuando decimos de un circuito cerrado. O sea, nomás de la pura asamblea. Los que se involucran son los de la misma asamblea. Corinto, pecó el de Corinto, se involucra a Corinto. Gálatas, Éfeso, no. Son iglesias locales porque son autónomas. Por eso también el apóstol Pablo dice que debe de ser excluido y son autónomas porque imagínate que, así como ha dicho Chicho, es que esto lo hicieron en Corinto, los Gálatas, vamos a hacerlo igual, y los Éfesos, nosotros también, no. Pero dice aquí en Mateo 18:15, hablando Cristo, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, esa es la primera conversación, ve y repréndele estando tú y él solos. Para nada se mete a otra persona, estando tú y él solos. Si te oyere, fíjate, has ganado a tu hermano. Eso es lo que se requiere. Ese es el propósito. De ganar al hermano. Esa es la primera. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. La segunda, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. La palabra iglesia, antes de que estuviera la iglesia, pero habla el Señor Jesucristo acerca de los asuntos que se deben de tratar en la iglesia local. Peca, vamos a hablar con el hermano. No hubo conversación o no hubo ganancia. 1 o 2, ahí hemos dicho que es muy posible que sean los representantes de la asamblea, van con este hermano. O si no, lo dice la iglesia. Pero fíjate, si no oyere, si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, singular. No dice, diles a las iglesias, a todas las iglesias, que este hermano ha pecado. A la iglesia, singular. ¿Dónde está el problema? Por eso, siempre recordamos que desde el principio nos han dicho que las iglesias son autónomas, porque se rigen por ellas mismas. ¿Hay algo más arriba de las iglesias? Aparte de Cristo. En el libro de los Hebreos dice que uno le debe dar cuenta a Dios. O sea, entonces ya no hay nadie arriba de la iglesia. Nadie encima. Y desafortunadamente sí hay el asunto de que como que quieren contribuir con otras cosas, pero no es bíblico. Autónomo, autóctona y autógena. Que habíamos dicho que todo esto ella se rige por sí misma, pero siempre y cuando que lleves de acuerdo que la palabra de Dios es la que te tiene que dar a entender qué es lo que tienes que hacer y qué no. Automáticamente, como siempre hemos dicho, cuando el hombre mete mano es cuando realmente ahí entra el corazón de los hombres
y empieza todo a no quedar bien. Yo creo que es bien importante recalcar que, digamos, cuando se le dieron los planos y la ley a Moisés, no dejó nada a la iniciativa de Moisés. De acuerdo, claro. Dice Moisés, todo lo que me dijo, lo haré. Y al último, cuando se terminó el tabernáculo, como que califica a Dios a Moisés y dice que él hizo todo conforme a lo que se le había mandado. Igual, tenemos un Nuevo Testamento que tiene que ver mucho con las actividades de las asambleas, con el desarrollo, con lo que hace alguna asamblea. Y ponerle de mi propia inspiración es salirme por un lugar donde no debe de ser. Entonces, así como Moisés tuvo cuidado de hacer todo lo que estaba escrito, así nosotros deberíamos de apegarnos a lo que la palabra de Dios enseña. Si la Biblia si la Biblia no dice que lo haga, no tengo por qué hacerlo. Si la Biblia dice que lo haga, tengo por qué hacerlo. Entonces, pues aquí tenemos el manual. Vamos a que leerlo. Y lo pudo haber hecho Pablo ahí en Gálatas, porque él les está diciendo esto. Si alguno es sorprendido en una falta, restaurarle. Y ahí pudo haber dicho como el de Corinto. Hubo un caso, pero no lo menciona. Y vemos algo que eso sí se debería de imitar. Nunca vemos, creo yo, si me equivoco ustedes me podrán decir, pero nunca vemos a Pablo mencionando algo malo de una asamblea en otra, solamente mencionando lo bueno, lo que iba a servir como ejemplo. Lo que sí va a ser ejemplo. Eso es como una regla que deberíamos de hablar, lo que edifique. Lo que haga caer o desanimar a otro hermano, ¿para qué lo vamos a platicar? Sí. Ahora otra cosa, bueno, para ya ir más o menos cerrando el asunto. Cerrando y dando nuestras conclusiones. Por ejemplo, ya hemos visto que la asamblea pone en disciplina al hermano, ¿no? Pone el deseo de que sea restaurado. Pero ahora también la asamblea o los ancianos o un siervo tendría el derecho de, aparte de en la asamblea ponerlo fuera, también meterse en su vida personal. O sea, decirle, bueno, tú como ya estás en disciplina, tenías pensado ir de vacaciones, pues no vayas, te tienes que quedar en tu casa. O ya no se tiene que meter en esos asuntos. La Biblia dice que todo debe de ser en base a doctrinal, como decíamos allá en la Purísima, en base a las cosas de la Biblia. Tú estás puesto en fuera porque cometiste este pecado, pero ¿cómo le voy a privar yo a él que sus vacaciones o quiero que te salgas del país o que no pises? Eso no es. Más bien, fíjate una cosa, ahorita estaba pensando que ya hemos visto cómo disciplinar a una persona, o cómo enseña la Biblia a disciplinar a una persona cuando moralmente peca, cuando lo de Corinto, doctrinalmente peca. Pero fíjense aquí lo que también dice en Romanos 16, dice 17, capítulo 16, versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Dice que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. También es otra disciplina. Sí. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Como decía Josué, ¿cómo me voy a meter yo imagínate, a una persona que peca? De aquí en adelante tú estás fuera de la comunión, y como estás fuera de la comunión, voy a querer que en tu casa me cambies la sala. La tienes blanca, ahora la voy a querer café. Y de aquí en adelante, cada que salgas de tu casa me dices a mí dónde vas a ir. Me estoy metiendo ya en su vida privada, doctrinalmente. Como también enseña en 1 Corintios, que también nosotros, un problema entre hermanos, no deberíamos de ir ante los tribunales del mundo, porque nosotros vamos a juzgar el mundo. Ahora el mundo, ¿qué va a saber
de los problemas doctrinales de la asamblea no tiene nada que ver, y muchas de las veces se comete el error de que este problema lo quieren llevar ante un licenciado, ante un juez mundano. Sí, al mundo, pues. Y eso también es un grave error. Aquí mismo en Romanos capítulo 11 está que Dios fue infiel, Israel fue infiel a Dios y lo desechó, pero habla de la restauración. No, ¿sabes qué? Ya con Israel ya, hasta aquí le paro, ya no quiero nada con él. No, sí, lo desechó, pero habla aquí de que habrá un día en que lo va a restaurar otra vez al puesto que tenía Israel. Entonces, el hecho de ponerlo afuera no es para siempre. Nunca ha sido el deseo de Dios de tener para afuera a un hermano. Nunca. Se pone afuera para que recapacite y arrepentido. En el caso de David, un año después, él tuvo que confesar su pecado. Y ese fue el inicio de su restauración. Porque mientras no confiesa el pecado, ¿cómo se va a restaurar? Sí. Lo que dicen los proverbios, ¿no? Creo que sí es en proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará. No prosperará. Entonces, también a los creyentes que nos escuchan, si usted ha caído en pecado, si usted ha sido puesto en disciplina, como ya lo ha dicho nuestro hermano Chucho, lo primero que usted debe de buscar reconocer es que lo que hizo delante de Dios es pecado, y reconocer su pecado. Eso es lo primero que debe de hacer, porque la restauración comienza, como lo ha dicho nuestro hermano, cuando uno se arrepiente. Podrá haber hermanos que nos estén diciendo que regresemos, que volvamos a las cosas del Señor, pero hasta que uno verdaderamente no se arrepiente del pecado, no puede ser restaurado. Sí, porque el pecado lo cometió usted, y usted también es el que está perdiendo todos esos privilegios que ya hemos mencionado para con Dios. Su protección, la comunión, el caminar con Él, etcétera, etcétera. Vemos ahí en el Salmo 51, por lo que notamos, hasta David también estaba padeciendo en la parte de su salud, porque dice que sus huesos desfallecían, o sea, también su salud estaba viendo determinada, su reino, todo lo que él estaba haciendo y demás. Entonces, pero vemos que ahí dice, contra ti he pecado, reconociendo su pecado. Entonces, la salvación no la va a perder, pero usted sí está perdiendo mucho, querido creyente, si usted está fuera de la comunión. Si está fuera de la comunión, le animamos, le invitamos a que usted verdaderamente reconozca su pecado y busque restaurarse. Y a los creyentes de una asamblea, si hay un hermano que ha cometido pecado y él ya se arrepintió de su pecado y verdaderamente lo reconoció, restáurele, porque dice Pablo que es de hermanos espirituales restaurar a otro. No lo deje fuera, porque Dios, ¿dónde nos quiere? Cerca de las cosas suyas. Y no hay lugar en el que se pueda estar más cerca de las cosas del Señor que dentro de una asamblea. Sí, así de sencillo. Entonces hay que restaurar a los hermanos que han caído, a los hermanos que han sido puestos fuera. Sí, es bíblico ponerlos fuera. Sí, que no se malentienda esto, que tampoco se debe de tomar con ligereza. Ay, es que pobrecitos, si los sacamos. Es lo que dice la Biblia. Pero si ya fue puesto fuera, también otra cosa que dice la Biblia es restaurarle. No solo ponerle fuera, sino restaurarle otra vez, para que este creyente siga caminando en las cosas del Señor. Y igual y pasa como el caso de Pedro. ¿Qué tal ese hermano ya restaurado? Mejora su comunión con Dios, y la mejora tanto que ahora empieza a ganar almas para el Señor, empieza a ser de ánimo para la asamblea, empieza a llevar el evangelio a otros lugares, empieza a dar buenos ministerios, buenas enseñanzas, empieza a ayudar, etcétera. Eso es lo que se busca. Y qué bueno ver un hermano y ya no etiquetarlo por lo que pasó. Eso, yo quiero terminar con eso nada más. Vemos que Dios dice de David que era un siervo conforme al corazón de Dios. Oye, pero si cometió adulterio. Oye, pero si asesinó. Sí, pero se arrepintió. Y Dios mira al corazón del hombre. Y David siguió siendo un siervo conforme al corazón de Dios. Ya no lo etiquetó, David fue el que pecó, fue el que hizo, fue el que esto. Ya no, continuó su caminar
Dios le siguió bendiciendo, Dios le siguió ayudando en cuanto él reconoció su pecado. Así que nosotros no deberíamos de etiquetarlo y de juzgar. Es que este fue el que hizo tal cosa, pues ya no. Tú ya no tienes derecho, al contrario. Si es de utilidad, qué bueno, hermano, que usted siga predicando el evangelio, que usted siga enseñando la palabra, que usted siga haciendo y que usted siga ayudando. Esa es la actitud que debemos de tener. Entonces, no hay ningún pecado que ya no podamos regresar a la comunión, como hemos visto. Lo que sí debemos de recalcar es que cuando uno comete pecado, las consecuencias del pecado sí las paga uno. Pero dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aunque estemos en la comunión, es bueno, ya lo hemos escuchado, que antes de dormir, perdóname por lo que hice, porque realmente a veces uno peca en el corazón, en la mente, en alguna mala palabra, pero aquí tenemos la viva esperanza de que lo debemos de confesar, ¿verdad? Por eso decíamos, ¿cuánto tiempo debemos esperar para que el hermano entre a la comunión? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El primer interesado y que perdona pecados es Dios. ¿Cómo nos vamos a poner en contra de Dios? Y la otra es Romanos 8:1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, con eso debemos darnos cuenta de que debemos de confesar nuestro pecado, sí. La persona que está afuera debe arrepentirse de su pecado, debe de pedirle a Dios perdón, pero el vivo deseo es de regresarlo y tenerlo a la comunión de nuevo. Eso es lo que quiere Dios y eso es lo que deberíamos de tener también nosotros en el corazón, de tenerlo en la comunión de nuevo. Yo con eso también cierro mi participación. Creo que no es coherente considerar que haya un pecado cometido por el creyente por el cual este creyente ya no pueda regresar a la comunión. Si Cristo ya nos perdonó todos nuestros pecados, es solamente un mero trámite, un mero asunto interno de la asamblea, pero el Dios que nos ha perdonado a todos, ¿cómo podría dejar a los creyentes fuera de la comunión? Entonces, todos los creyentes deberían de estar en la comunión de la asamblea. Si algún creyente peca en el pecado en el que se tiene que poner fuera de la comunión, sepa que no, como ha dicho Ricardo, no hay ningún pecado que lo pueda dejar fuera de la comunión de la asamblea. Yo también, para terminar, nada más quisiera también, como consejo de la Biblia, en ese tipo de casos, obviamente la restauración es como una puerta más otra vez a regresar al camino, y deberíamos de pensar siempre, y de los dos lados, deberíamos tener el carácter de Jesucristo. Obviamente pensar en qué hubiera hecho el Señor. Uh-huh. Del lado del que va a juzgar, decir, bueno, en este caso, pues, ¿quién soy yo para poner tropiezo para que nunca regrese? Obviamente, si pienso como el Señor pensaría, el Señor obviamente, sin dudarlo, Él querría que regresara otra vez. Y la otra persona también debería decir, ¿el Señor quiere que regrese? Pues obviamente sí. Entonces, también ponerse en el estado o en la posición de, está bien, voy a ser disciplinado, pues tengo que ver mi error, corregirlo y regresar otra vez. Bueno, querido amigo, es un gusto nuevamente que nos haya podido acompañar. Ojalá haya sido de mucha ayuda para si tenían alguna duda, alguna pregunta sobre este tema. Y pues de nuestra parte también es un gusto compartir esto con ustedes. Como ya lo hemos mencionado, cada fin de cada video, de cada episodio, nos puede escuchar en diferentes plataformas. Si lo está viendo en YouTube, pues le agradecemos por su apoyo, por estarnos viendo, y también si quiere escucharlo ya después nada más el puro audio, nos puede encontrar también en Spotify con el mismo nombre, Hablando con la Biblia. También le decimos, por si gustan, tenemos una página de Facebook de aquí de la asamblea,
por si nos gusta también ahí seguir para ver cosas que a veces subimos, meditaciones. También transmitimos la predicación del Evangelio los domingos a las 7:30, y pues usted también puede estar ahí viendo qué es lo que estamos publicando para que usted pueda seguir aprendiendo de la Biblia, algo que es muy bueno para el creyente. Y bueno, pues de nuestra parte es un gusto, y muchas gracias por habernos ayudado con este tema, y pues de nuevo nos despedimos. Gracias a los hermanos que nos acompañaron y que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.